Bien, en el capítulo 1, un segundo punto a estudiar, después de haber visto la distancia en una dimensión, pues es estudiar el concepto de distancia, pero en dos dimensiones. Entonces, para ello, tenemos que definir el sistema coordenado bidimensional, es decir, el plano que pues normalmente le llamamos el plano cartesiano, em, pero que también se le conoce como el sistema coordenado rectangular y que este consta de dos rectas dirigidas perpendiculares entre sí, que se van a llamar ejes de coordenadas. La recta horizontal se llama eje de las X y la vertical eje de las Y. El punto de intersección es el origen. Entonces son rectas dirigidas, por lo que es importante dibujarlas así, como líneas rectas. Entonces, cuando hagamos una gráfica, pues hay que marcar que esto es una recta dirigida, marcando que está dirigida con este triangulito como si fuese una flecha. Son perpendiculares, lo más que se pueda marcar los 90 grados y pues en la intersección tenemos el origen. Ya conocemos bien que esto nos lo va a dividir en cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, el signo de la X es positivo, al igual que el de la Y. En el cuadrante 2 el negativo va a ser el de la X, la Y permanece positiva. En el cuadrante 3 ambas X y Y son negativas. Y en el 4 X positiva, Y negativa, que estamos en la parte inferior. Vamos a tener entonces correspondencias biunívocas para identificar los puntos en estos cuadrantes, en este plano coordenado rectangular. Una correspondencia biunívoca, es decir, bueno, el bi me habla de dos entradas, X y es o sea, una correspondencia única, es decir, que para un punto P, para ubicar el punto P, solamente le corresponde esta coordenada X y esta coordenada Y, ¿verdad? No hay posibilidad de que un punto P tenga, por decir, coordenada 3,2 y a su vez ese mismo punto P tenga coordenada 3, menos 2. Entonces, a eso hace referencia esta palabra de biunívoca, una correspondencia única de dos entradas. Bien, y dados dos puntos cualesquiera en este plano ya de dos dimensiones, el punto 1 con coordenadas x1, y1 y el punto 2 coordenadas x2, y2, la distancia entre estos dos puntos se va a dar a través de esta fórmula. Entonces ahora tenemos esta pues simbología que ya habíamos visto para una dimensión, este valor absoluto del segmento dirigido desde el P1 hasta el P2, pero que ahora su fórmula va a calcularse con esta raíz cuadrada. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y vamos a ver entonces la demostración de este teorema 2. Tenemos dos puntos en el plano, bueno, en este caso digamos puede ser en cualquier cuadrante, yo aquí lo tengo dibujado en el cuadrante 1, ¿verdad? Al punto 1 va a tener coordenadas x1, y1 y el punto 2 coordenadas x2, y2. Y yo quiero encontrar la distancia entre estos dos puntos. Entonces, para encontrar la distancia entre estos dos puntos, pues la distancia se va a encontrar con la línea recta que los conecta, la línea recta que los conecta, ¿verdad? Vamos a definir otro punto por aquí más o menos, a la altura de x2 y que coincida con y1. Vamos a ver un poco más para acá arriba, aquí. Y a este vamos a darle una letra A. Entonces yo por acá, por este lado, también vamos a tener una distancia desde P1 hasta A. Vamos a hacerlo más derecho. Desde P1 hasta A, de esta forma.
y desde el punto 2 por acá arriba hasta A. Bien, entonces nosotros podemos determinar con lo que ya conocemos el teorema 1 la distancia en una dimensión entre dos puntos. Entonces, si queremos calcular esta distancia horizontal entre el punto 1 y el punto A, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta distancia va a ser valor absoluto x2 menos x1, ¿verdad? Lo que vimos en el teorema 1. Y en la distancia de P sub 2 al punto A, pues también vamos a marcar una distancia en una sola dimensión, el valor absoluto de la coordenada y2 menos la coordenada y1. Bien, vamos a analizar esto de este lado. Bueno, lo tenemos de de esta manera, este diagrama. Lo que queremos encontrar es la distancia d, ¿verdad? Entre el punto 1 y el punto 2. Bueno, entonces tenemos definida la distancia entre P1 a A y la distancia entre A P sub 2, ¿verdad? Bien, podemos ver que se ha formado aquí un triángulo rectángulo, y entonces al haber un triángulo rectángulo, aplican las diferentes fórmulas que conocemos para la trigonometría. La más conocida, el teorema de Pitágoras, que recordemos que esta es la fórmula del teorema de Pitágoras: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces la hipotenusa es lo que yo estoy buscando, la distancia d. Y esta distancia de aquí, pues ya conozco la medida de este cateto, y esta medida de aquí ya conozco la medida de este cateto. Por lo tanto, la distancia de la hipotenusa, de la d, que va desde el punto 1 hasta el punto 2 al cuadrado de este segmento, es igual a la longitud del segmento que va de P1A al cuadrado más la longitud del segmento que va de A a P sub 2 al cuadrado. Sustituyendo las eh, fórmulas que ya conocemos del teorema 1, es decir, utilizando el teorema 1 para demostrar el siguiente teorema, pues vamos a tener que esta distancia es lo que ya habíamos dicho del valor absoluto al cuadrado, este otro valor absoluto al cuadrado, y por este lado igual, el valor absoluto al cuadrado. El valor absoluto aquí lo vamos a quitar porque ya no es necesario. Recordemos que el valor absoluto siempre me va a dar un número positivo, ¿verdad? Lo que me va a arrojar es un número positivo, y ese número positivo elevado al cuadrado, pues ya, digamos, ya no es necesario ese valor absoluto, está de más. Y entonces de aquí es que vamos a definir que la distancia de P1 a P sub 2, la distancia de este segmento, si nosotros pasamos esta raíz cuadrada, cuadrado al otro lado, pues nos va a quedar una raíz cuadrada. Y bueno, como decíamos, en lugar de los valores absolutos, simplemente vamos a agruparlos con estos paréntesis y tenemos ahí la fórmula de la distancia. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, definimos esta fórmula. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una fuente circular que tiene un diámetro con extremos 1,7 y 2, menos 1. Queremos encontrar la circunferencia de la fuente. Queremos encontrar la circunferencia de la fuente, ¿verdad? Bueno, aquí lo que tenemos que recordar es, bueno, la fórmula de la distancia, ¿verdad? Lo primero, la fórmula de la distancia y la fórmula de la circunferencia. Bien, entonces de la distancia es la que acabamos de apuntar, x2 menos x1. Aprovecha para apuntar esto en tu formulario y que vayas haciendo tu propio formulario. Y la circunferencia pues es pi por diámetro. Entonces, si tenemos una circunferencia, tenemos los extremos del diámetro, precisamente tenemos los extremos del diámetro, el punto A, el punto B, que van a pasar por el centro, bueno, ahí.
Y entonces la distancia entre A y B es lo que voy a encontrar. Y si te fijas, esta distancia entre A y B, pues viene siendo este diámetro de nuestra circunferencia. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra X1, esta va a ser nuestra Y1, y por acá este va a ser nuestro X2 y nuestro Y2. Los vamos a sustituir de manera que vamos a tener -2 menos 1 al cuadrado más 1 menos 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, es decir, 9 más 36, ¿verdad? 36. 9 más 36 nos va a quedar raíz cuadrada de 45. Esta raíz cuadrada, vamos a ver si la podemos simplificar. Recordemos que podemos separar en raíz de 9 por raíz de 5. 9 por 5 es 45, lo cual nos va a resultar 3 por raíz de 5. Entonces, esta distancia, recordemos que es el diámetro de la circunferencia que estoy buscando. Y entonces, pues la circunferencia va a ser pi por este diámetro. No vamos a utilizar decimales, sino que lo vamos a dejar así simplemente expresado como un valor exacto. Porque tal vez en tu calculadora te da otro resultado, a lo mejor te va a dar 6.7, 6.7. Bueno, tenemos que dejar de utilizar decimales, o a lo mejor ya multiplicado por pi te va a dar 21.07. Entonces tenemos que dejar de utilizar decimales y utilizar valores exactos. Bien, en un siguiente video vamos a ver otros ejercicios más.